La reflexión en esta mañana es obviamente sobre el domingo de resurrección, ¿sí? Y quizás sí podría ponerle algún título que nos oriente, que nos ordene en la reflexión que vamos a hacer esta mañana. Podríamos decir la resurrección lo cambia todo. La resurrección de Cristo lo cambia todo, ¿sí? Bueno, ¿por qué planteo esto en esta mañana? Si uno lee los distintos medios, ve noticias, ¿no? Bueno, esta semana ha sido una semana particularmente compleja en todos los niveles de la sociedad, ¿sí? Desde cosas que han pasado en escuelas hasta cosas que pasan día a día en la calle, Medio Oriente, ¿no? Cuando uno mira hacia alrededor, ve con mucha claridad que vivimos tiempos muy difíciles, muy complejos, muy delicados, ¿sí? Tiempos que solamente la gracia, el Evangelio y el poder de Jesucristo puede modificar de una manera que no todo siga igual, ¿sí? Creo que todos los que estamos aquí en este ámbito estamos de acuerdo en esto, ¿no? Hay cosas que solamente el poder y la gracia de Cristo puede cambiar. Dicho esto, quisiera que pensemos en relación al tema de la resurrección en esta mañana, que si Cristo pudo vencer la muerte, puede tener victoria sobre cualquier aspecto del universo, ¿sí? Todo, absolutamente todo, incluidos estos temas tan cotidianos y tan dolorosos, ¿no? Si el Espíritu de Dios pudo resucitar a Cristo de los muertos, puede dar vida en donde hoy reinan el caos, la violencia y la muerte, ¿no? Y estas son las afirmaciones que nos dan esperanza, que nos dan fe, que nos permiten celebrar en este domingo la resurrección de Cristo, ¿sí? Y podríamos pensar que el poder de la resurrección en nosotros puede transformar absolutamente todo lo que nosotros humanamente no podemos cambiar, ¿no? Y si uno piensa a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, por un lado tenemos una sociedad compleja, pero todos tenemos una vida sumamente compleja y delicada también. ¿Cuántas veces habremos intentado cambiar cosas que no hemos podido lograrlo? Hábitos, pensamientos, rutinas de vida, ¿no? Estilos de vida, que cuando uno las mide a lo largo del tiempo, bueno, uno ve el impacto negativo que todo eso genera, ¿no? A lo mejor uno en el momento no se da cuenta cuando empiezan a pasar los años, cuando uno más grande se convierte, y lo digo por experiencia propia, bueno, uno empieza a ver cómo hay cambios que solamente los podemos hacer y sostener con la gracia de Dios, ¿sí? Toda nuestra fe, y acá pienso un poquitito como Pablo, ¿sí? Me pongo en los zapatos de Pablo, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda la transformación que podemos tener tiene sentido y es posible por el poder de Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Sin Jesucristo vivo y en medio nuestro, en este domingo, créanme que lo que podemos cambiar es ínfimo comparado con los cambios eternos que Dios puede hacer en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y después voy a leer Colosenses 1:27, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, ¿sí? No tiene sentido lo que estamos haciendo este domingo a la mañana. Vana también sería nuestra fe, o vacía sería nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es absolutamente sin sentido. Aún estamos en nuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Colosenses dice a estos, a cada uno de nosotros, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de lo individual y de lo social, ¿no? El Evangelio es absolutamente para todos. ¿Cuál es este misterio que se nos es revelado en el día de hoy? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿sí? Cristo vivo, Cristo presente en cada una de nuestras vidas, Cristo presente en medio de nuestra cotidianidad es esperanza de gloria para nosotros
y para todas aquellas personas que viven a nuestro alrededor. Entonces, dicho esto, yo quisiera que podamos pensar que Cristo es nuestra esperanza de cambio, es nuestra esperanza de transformación, es nuestra esperanza de vida, es nuestra esperanza de victoria, porque Él hace específicamente 4 grandes cambios en nuestra vida. Y digo 4 porque, bueno, tenemos 20 minutos más para charlar un ratito, ¿sí? Como mucho. Dios hace infinidad de cambios en nuestra vida. Algunos son muy notorios, muy perceptibles, la gran mayoría son esos pequeños cambios cotidianos que no tomamos nota, pero que son los que realmente transforman nuestra vida para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestra espiritualidad, nuestra convivencia ciudadana unos con otros. Entonces, yo quisiera simplemente mencionar 4 aspectos. Como siempre me gusta pensar, esto abre la mente, esto dispara infinidad de posibilidades en las cuales Dios nos sigue hablando a lo largo de la semana, ¿sí? Así que la idea es simplemente pensar 4 grandes cambios que la resurrección de Cristo hace en cada uno de nosotros. Lo primero que cambia es nuestra manera en que percibimos a Dios. ¿Cómo percibimos a Dios? Cristo resucitado se nos revela personalmente, permanentemente, cotidianamente, ¿sí? Dice el versículo 9 que leyó Priscila, que hasta entonces los discípulos de Cristo, hasta que no vieron la tumba vacía, no entendieron la escritura en la cual Cristo había afirmado un montón de veces y los profetas habían afirmado cientos de veces que el Mesías, Cristo, tenía que resucitar al tercer día, ¿sí? Estamos hablando de personas que convivieron con Jesús 3 años, que escucharon las palabras en vivo y en directo, online, ¿sí? De Jesús, caminando con ellos. Y sin embargo ellos, llegado al punto de la muerte y crucifixión de Cristo, no habían entendido que su líder, que su maestro, iba a resucitar el tercer día, ¿sí? Bueno, y yo acá quisiera agregar algunas lecturas, Quisiera agregar versículo 13 al versículo 16 de Juan 20, que es el contexto de todo esto que nos leyó Priscila. Encontramos a María, que recibe una pregunta. Dice, ¿por qué lloras, mujer? Y esta palabra mujer es fundamental en toda esta historia, ¿sí? En toda esta narrativa. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le responde María. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Y acá lo más importante, aunque no sabía que era Jesús, ¿sí? Jesús le dice, de vuelta, ¿por qué lloras, mujer? ¿No? Una frase que se repite 2 veces, evidentemente tiene un significado teológico muy profundo. ¿A quién buscas? ¿No? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré con él. María, dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos a María, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, después tenemos a todos los demás discípulos que realmente no creían que Cristo iba a resucitar. Van a una tumba, en el caso de María, para hacer todos los servicios fúnebres que correspondían según la tradición hebrea, y se encuentra con una gran sorpresa. La tumba está vacía, ¿no? Y acá vemos como ya Jesús empieza a desordenar nuestros modelos mentales, nuestra manera de concebir la fe, nuestra manera de entender a Dios, nuestra manera de entender la Biblia. Dios de alguna manera siempre se va a encargar de movernos un poquitito el piso, ¿sí? Desacomodarnos para que podamos aprender, para que podamos conocer más profundamente. Y lo que a mí más me llama la atención es pensar cómo muchas veces nosotros pensamos que Cristo está desaparecido de nuestras vidas, ¿sí? Le pasó a María, le pasó a Pedro, a Juan, a todos, absolutamente a todos. Sin embargo, en algún momento Cristo
se aparece y se nos revela. Y ahí se me viene la segunda sensación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en presencia de Cristo, de alguna manera, en la cual Él ha elegido para que se nos revele, y no nos dimos cuenta que quien estaba delante nuestro, cerca nuestro, dentro nuestro, era el mismísimo Jesucristo, ¿sí? De vuelta, le pasó a María, ¿sí? Si le pasó a ella, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Y lo más importante de esta parte del relato es pensar que cuando menos lo esperamos, ¿sí? Cuando menos esperanza tenemos, bueno, Dios ahí de alguna manera milagrosa se nos presenta, se nos revela, nos sorprende y va un pasito más allá. Nos da una tarea y una misión para poner en marcha, ¿sí? Fíjense la obra completa de Cristo, ¿no? Cómo tiene todo absolutamente pensado, diseñado, y nosotros, bueno, estamos tratando de entender muchas veces cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros. Pero lo más importante que yo quisiera destacar en esta parte de la reflexión es que todo cambia en la vida de María cuando deja de ser simplemente una mujer anónima, que los ángeles dialogan con ella, ¿sí? Que el mismo Cristo dialoga con ella, y todo cambia cuando Jesús dice: María, estoy acá, estoy vivo, ¿sí? He resucitado. Andá y contale a cada uno de mis discípulos lo que has visto y este diálogo que hemos tenido. Y yo quisiera que podamos poner la mirada en esto, ¿no? Dios transforma nuestras vidas y nos llama por nombre y apellido. Quizás no conocemos el nombre de todos quienes están acá en esta mañana. Dios conoce personalmente nuestra vida, nuestra condición, nuestra historia. Y en esta mañana Cristo resucitado nos dice: Alejandro, María, Juan, Pedro, Beto, Priscila, ¿sí? Ivonne, estoy acá. Y estoy acá porque pienso en vos, porque te amo, porque te conozco y tengo una misión, un sentido y un propósito para tu vida, ¿no? Cuando uno conecta con esto, bueno, nuestra vida cambia, ¿está bien? Porque nos hemos encontrado con alguien que realmente nos cuida, nos ama, nos protege, nos valora, nos estima. Y uno piensa, qué difícil es encontrar esto socialmente, ¿no? Bueno, la Iglesia, como comunidad de Cristo resucitado, representa un poco todo esto, ¿sí? Personas que nos conocemos, que nos llamamos por nombre, que nos cuidamos, que nos apreciamos y que compartimos nuestra fe con cada una de las personas que nos rodean cotidianamente. Punto para dejar y para pensar, como me gusta hacer habitualmente, bueno, Cristo pone en este domingo de resurrección nuevas expectativas, sueños, proyectos, ¿sí? En cada uno de nosotros. No a nuestra medida, sino a la medida de Dios, que es infinitamente más poderosa que las fuerzas que nosotros podamos tener, ¿sí? Bien, segundo gran cambio que Cristo resucitado produce en nuestra vida. Obviamente acá la cuestión emocional, psicológica, ¿sí? Se une a lo pastoral. Y un poco la resurrección de Cristo lo que nos propone es cambiar y mejorar nuestras actitudes, nuestra personalidad y nuestra manera de vivir la fe. De vuelta, ¿cuántas veces habremos querido cambiar en nosotros gestos, emociones, sentimientos, ¿sí? Hábitos, rutinas, y volvemos a más de lo mismo, ¿no? Nos pasa a todos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una alternativa distinta que puede generar un cambio muy profundo en todos nosotros. Juan 20:19 relata el después, ¿sí? El después de este primer encuentro de Jesús con Pedro, Juan y con María. Y dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con cada uno de ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron, ¿sí? Se alegraron significativamente. Y Jesús vuelve a repetir: la paz sea con ustedes.
repite Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a cada uno de ustedes, y acto seguido, dice el texto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Reciban esta gracia de Dios, reciban esta bendición de Dios en el momento más complejo, más delicado, más triste, ¿sí? Más desesperanzador que estaban viviendo los discípulos de Cristo, ¿no? Todos conocemos el contexto, todos conocemos la semana previa porque hemos hablado mucho, ¿sí? En esta semana de qué pasó, ¿sí? En el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, ¿sí? Y creo que no tenemos ninguna duda que vemos discípulos que hasta este momento estaban encerrados, con miedo, con temor, miedo de que vengan por ellos, ¿no? Habían ido por su maestro, bueno, lo lógico era que ahora vayan por ellos, ¿sí? Y estaban ahí casi como paralizados, desconcertados, temerosos, devastados, desesperanzados, desilusionados. Y esto es simplemente leer el texto, leer sus conductas, leer sus gestos, leer sus miradas, y ellos estaban viviendo un momento de desesperanza profunda. Y es por esto que Jesús les dice 2 veces, reciban mi paz. 2 veces lo afirma Jesús. Los vio tan turbados, tan agotados, ¿sí? Tan tristes, que entran aún a puerta cerrada, ¿sí? No sabemos muy bien cómo, es uno de los milagros de Jesucristo, claramente esto, ¿sí? Les da su paz, les da su bendición y dice el texto que los discípulos al ver a Jesucristo se alegraron profundamente. ¿Cómo puede cambiar tan repentinamente el estado de ánimo de una persona? Para bien, ¿no? Para mejor. Bueno, creo que es el obrar de la gracia y del Espíritu de Dios quien puede rescatarnos, sacarnos de esas tristezas tan profundas, de esas desilusiones tan amargas que todos como seres humanos vivimos, ¿sí? Y digo muy amargas porque a veces las desilusiones, cuando son muy fuertes, es porque vienen de alguien muy cercano, de alguien que quizás uno tenía una expectativa muy alta sobre él, sobre ella, ¿sí? Sobre una institución o sobre quien sea. Entonces, bueno, cuando es más cercano el vínculo, la desilusión y la tristeza generalmente es mucho más fuerte, ¿sí? Es directamente proporcional. Bien, ellos pensaban que su vida espiritual estaba absolutamente terminada, ¿no? Y ahí se presenta Jesucristo en un domingo de resurrección y dice, bueno, muchachos, cambiemos el estado de ánimo, tengan paz, que brote la alegría, que brote el gozo, que brote el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque esto es lo que realmente va a transformar todo aquello que a nivel social, a nivel mundial, a nivel familiar o a nivel personal no podemos transformar, ¿sí? Y si hay algo para destacar en esta parte del relato es que, bueno, el encuentro con Cristo justamente nos da identidad. Discípulos que estaban absolutamente perdidos, ¿no? Les da pertenencia, les da propósito, les da fortaleza, coraje, valentía, convicción, alegría, paz e infinidad de cosas más, ¿sí? Bueno, solo el poder de Cristo resucitado puede lograr esto en un grupo de personas que estaban tan, pero tan bajoneadas y tristes, ¿sí? Y realmente lo que hace la diferencia son 2 cosas. Cristo que se revela, que se hace presente, muestra las marcas de las manos, muestra el costado atravesado. No queda ninguna duda, salvo para pobre Tomás, que se perdió el evento, se perdió el hecho, y bueno, después obviamente le costaba creer, ¿no? Pero bueno, hay una segunda gracia para Tomás también, ¿no? Hay una revancha, hay un segundo tiempo para Tomás también, ¿no? Con lo cual nos habla de que a veces nos sentimos afuera de un montón de cosas o nos quedamos afuera de un montón de cosas en términos humanos, pero en términos divinos, Dios de alguna manera se las arregla para darnos un partido revancha, ¿sí? O un tiempo suplementario, como querramos darlo. Bueno, esta es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Es el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Dice
Todos los que son guiados del Espíritu de Dios, Romanos 8, muy conocido este pasaje, bueno, somos hijos de Dios, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Padre del alma, papito, como diría el texto griego o hebreo, en su forma más original, algo muy tierno, muy significativo, para aquellos que conocen profundamente, digamos, este texto. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no somos gente que no tenemos identidad, que no tenemos pertenencia, que no tenemos familia. Nos puede pasar a nivel humano y a nivel social, pero no nos puede pasar a nivel espiritual, porque somos hijos de Dios y parte importante, trascendente de una comunidad espiritual. Y después el texto agrega, ¿no? Dice, somos hijos, somos herederos, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados cuando Dios realmente considere que es el tiempo adecuado para ser glorificados, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Cristo cambia nuestros sentimientos, Cristo cambia nuestras emociones, Cristo cambia nuestras actitudes, Cristo cambia nuestra desesperanza, porque somos hijos de Dios, somos herederos del reino, somos coherederos con Cristo, y cada una de las bendiciones que viene directamente ligadas a estas definiciones teológicas sobre nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestro ser más esencial y más profundo. Y cuando pensamos que Cristo resucita de los muertos, bueno, Cristo resucita de los muertos para resucitarnos a cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestra historia personal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos muy críticos, muy difíciles, muy duros, y uno dice, uy, ya está, estoy al horno, estoy terminado, estoy grande, no veo nada hacia adelante? Bueno, en esta mañana, Cristo, con el poder que lo resucitó a Él, viene a resucitar los aspectos más oscuros, ¿sí? Más deteriorados, más rotos, más muertos en nuestra vida, ¿sí? Y cada uno de ustedes, bueno, tendrá que ver, ¿no?, cuál es ese aspecto de su vida. Creo que cada uno puede empezar a identificar cosas que en este domingo de resurrección realmente Cristo cambie lo más profundo de nuestro ser y que nosotros no podemos cambiar. Lo tercero que quiero mencionar esta mañana es que Cristo cambia y renueva lo más profundo de nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser, ¿sí? El poder de la resurrección actúa en nosotros día a día y nos vivifica y nos renueva permanentemente. Y muchas veces, como dijimos antes, sin que siquiera hagamos algo o nos demos cuenta, ¿no? Es esa gracia común de Dios con todos nosotros que obra más allá de nosotros mismos, ¿no? Y en esto, bueno, gracias a Dios, que Él está mucho más allá de nuestras fuerzas y de nuestros deseos. Él se hace presente por su amor, por su gracia, nos bendice, nos cuida y nos renueva integralmente cada día. Dice Romanos 8:11 que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, que es absolutamente cierto y verdadero esto en esta mañana, el que levantó de los muertos a Cristo va a vivificar, va a renovar, va a restaurar, va a resucitar también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu de Dios, que lo resucitó a Cristo y que mora en cada uno de nosotros. Y yo en esta mañana quisiera que nos detengamos simplemente en dos aspectos, ¿no?, de esto, ¿no? O sea, es muy fuerte este texto porque realmente nos está asegurando la vida eterna a cada uno de nosotros. Lo que está diciendo Pablo acá es que en algún momento vamos a morir, nuestra vida terrenal va a terminar y tenemos la certeza, tenemos la esperanza que así como Cristo resucitó, nosotros, milagrosamente, por el poder del Espíritu de Dios, vamos a resucitar y vamos a vivir por toda la eternidad. Creo que en un año tan difícil, ¿no?, pienso en el último año y medio, ¿no?, muchos de ustedes que han perdido familiares, seres queridos, madres, padres, abuelos, ¿sí? Este es un mensaje de esperanza para nosotros. En este domingo de resurrección recordamos, ¿sí?, y reafirmamos que todos aquellos que han partido en la fe nos están esperando
y en algún momento nos vamos a reencontrar con ellos, ¿sí? Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza también para el día que nos toque partir a cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que tiene que ver con nuestro día a día. Cuando Cristo dice que vivifica, que restaura, que renueva nuestros cuerpos mortales, no es algo que solamente va a suceder en el más allá o en algún día determinado en el futuro. Está hablando de que el poder del Espíritu de Dios renueva mi vida integralmente, aunque mi cuerpo físicamente se vaya desgastando y se vaya deteriorando. En otro momento Pablo lo afirma de una manera categórica, no lo voy a leer porque si no estaríamos leyendo cientos de textos en esta mañana y no quiero hacer eso. Pero Pablo dice que aunque mi ser exterior se desgasta, se consume, se rompe, se deteriora, bueno, mi ser interior, mi verdadera humanidad, crece, se fortalece, madura a imagen y semejanza de Jesucristo. Bueno, es la otra cara de la moneda de este texto. Dios permanentemente nos renueva integralmente, nos da fortaleza para enfrentar la enfermedad, el dolor, la tristeza, el malestar, pero también nos da la energía emocional y espiritual para crecer, para vivir, para disfrutar, aún teniendo una biología humana que progresivamente se va deteriorando, ¿sí? Y todos en algún momento lo sentimos esto, ¿no? Esta semana que hubo tanta humedad, bueno, algunos lo sufrieron más en particular. Bien, tenemos la promesa de Cristo que Él renueva y restaura nuestra mente, nuestra energía psíquica, mental y espiritual para poder enfrentar todo tipo de adversidad que tiene que ver con nuestra situación vital y con nuestro estilo de vida, ¿sí? Simplemente tenemos que creer y aferrarnos a esto, ¿sí? Que el mismo poder que resucitó a Jesucristo, cada día resucita algo particular de nosotros, ¿no? Y cuando uno toma conciencia de esto, bueno, uno empieza a disfrutar, empieza a crecer, empieza a compartir esta fe, empieza a divulgarla, porque evidentemente si hay algo que necesitamos hoy, son cambios tan profundos y tan significativos que realmente cuando uno los empieza a descubrir y a disfrutar, obviamente uno lo comparte y lo transmite con todas aquellas personas que uno quiere. Así que un poco en esta mañana de resurrección, bueno, creo que sería importante que pensemos que Dios renueva profundamente nuestra vida, pero Dios al mismo tiempo nos envía, ¿sí? Nos llama, nos invita a compartir esa vida de Cristo resucitado con todos aquellos que nos rodean, ¿sí? Con algunos nos llevamos bien, ¿está bien? Con otras personas que nos rodean quizás no nos llevamos tan bien. Bueno, ahí está el poder de Cristo resucitado dándonos paciencia, gracia, amor, misericordia para poder compartir la fe con todos aquellos que nos rodean. Y yo agregaría, sobre todo con aquellos que no piensan y viven la fe exactamente como la vivimos nosotros, ¿sí? Bueno, aprender a dialogar, a compartir, a respetar, a escuchar y amar en la vida de Cristo sobre todas las cosas. Y lo último que quiero compartir en esta mañana es el cuarto punto. Cristo cambia y resignifica nuestra manera de percibir nuestra vulnerabilidad humana, nuestro dolor, nuestra adversidad, nuestra finitud humana, ¿sí? En Cristo resucitado somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos seres muy vulnerables, muy limitados, ¿sí? Somos infinitamente chiquititos comparado con la infinitud de Dios, de su gracia, de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Y reconocer esa finitud, bueno, es el primer paso para decir, Señor, vos sos Dios, yo soy ser humano, cada uno ocupa su lugar, ¿sí? Y no queremos ocupar el lugar que solamente Dios puede ocupar en nuestras vidas. Ahora, al mismo tiempo, reconocer nuestra finitud humana nos ayuda a aferrarnos de la gracia de Dios que transforma todas nuestras limitaciones en posibilidades de que la gracia de Dios se manifieste de una manera infinita y exponencial en medio de los tiempos difíciles que nos tocan vivir. Pudimos hacer este ejercicio en esta mañana, ¿sí? Como para ir cerrando un poco lo que hemos compartido y lo que estamos pensando en términos espirituales.
¿Qué es lo que más te cuesta aceptar de este momento de la vida que te toca vivir? ¿Sí? ¿Qué es lo que más vulnerable te revela que sos? ¿Sí? O te muestra que sos. ¿Qué es aquello que es más difícil de manejar en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es aquello que no podés cambiar en tu vida? Ponerle un nombre y apellido a eso, ¿sí? Una conducta, un hábito, una situación, un momento, ¿sí? Un alguien, quizás, tal vez, puede ser. Bueno, este momento de dificultad, este momento de adversidad, este momento de dolor, este momento de prueba, es una posibilidad para que el poder pleno de Cristo resucitado transforme tu vida y transforme todo el contexto que tiene que ver con tu vida, ¿sí? Y vamos a terminar leyendo parte de Romanos 8, y simplemente esto, leerlo, y conectar profundamente con lo que estamos viviendo y con la gracia de Dios que se nos revela a través de Cristo y su palabra y de su Espíritu, ¿sí? Y de las canciones y de lo que hemos leído y de lo que compartimos como tiempo de comunión, para que Dios en esta mañana transforme profundamente algo de nuestra vida que al día de hoy no hemos podido cambiar o no hemos podido modificar. Dice Romanos 8:18, bueno, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Sí? Sigue el texto, podríamos recitarlo hasta casi de memoria. Después dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por cada uno de nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Sin embargo, ¿sí? Y esto es lo que hace toda la diferencia, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Y esta es la palabra de Dios que tenemos para cada uno de nosotros en este domingo de resurrección, en esta mañana. Dijimos al principio que la resurrección lo cambia todo, la resurrección lo cambia todo. Cristo en esta mañana, al igual que como lo hizo con María, nos llama por nuestro nombre, ¿sí? Y qué bueno sería que en este tiempo, ¿sí?, escuches el susurro de Dios mientras estemos cantando, mientras terminemos con este tiempo de reflexión, que escuches cómo Dios pronuncia tu nombre, te bendice, te da su paz, te da su espíritu para poder transformar todo aquello que nosotros no podemos cambiar. La resurrección lo cambia todo, absolutamente todo. Nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.